Hola chicas y chicos, en esta pequeña cápsula vamos a repasar el algoritmo de Dijkstra. Ya, si se recuerdan, el algoritmo de Dijkstra es uno de los tantos que nos ayuda a resolver el problema de los caminos más cortos en grafos. Ya. Entonces, vamos a leer el siguiente ejercicio. Dice, en el siguiente grafo G, cada nodo representa el estado interno de una máquina. Los arcos, la posibilidad de pasar de un estado al otro, y el peso, el tiempo en segundos que toma la transición de estado. Entonces veamos el grafo que yo les dibujé acá. Por ejemplo, para que se entienda, tenemos acá el nodo D, el nodo F, y tenemos un arco entre ellos. Entonces eso significa que la máquina puede pasar del estado D al estado F. Y se demora esa transición un segundo. Ya. Esa es la importancia de los pesos, en este ejemplo en particular. Entonces recordemos que estamos trabajando con grafos rotulados. Entonces en estos grafos vamos a tener costos asociados a los arcos. Ya, eso es muy importante. Entonces aquí abajo escribí un pequeño resumen de cómo luce el algoritmo de Dijkstra. Y vamos a ir viendo esto a medida que vamos resolviendo el ejercicio. Ya. Entonces veamos la primera pregunta. Dice, aplicar el algoritmo de Dijkstra en el grafo a partir del nodo A. Ok, entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el conjunto Q y la función L para todas las variables, que en este caso serían todos los nodos. Ya, entonces, recordemos que L acá va a ir indicando el menor costo. Ya, entonces, claramente, el menor costo para llegar a A, que es el nodo inicial, va a ser 0. Y para los demás, por mientras, los dejamos en infinito. Infinito, 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 infinito y infinito. ¿Ya? Y Q lo inicializamos de esta forma. ¿Okay? Al inicio, Q no es más que el conjunto de los vértices. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo escribirlo cuando vayan haciendo este algoritmo en papel, porque de esa forma pueden ir tachando los que van a ir sacando en cada iteración. ¿Ya? Porque si se fijan, en este paso tenemos que ir sacando elementos del conjunto, de forma que al final Q va a ser el conjunto vacío. Entonces esta condición se va a quebrar y vamos a terminar el ejercicio. O sea, el algoritmo va a terminar de iterar. Ya. Así que yo les recomiendo esto, chicos. Entonces, empecemos. Desde A, debemos tomar lo que dice esta instrucción. Acá, ups. Ok, acá debemos tomar el nodo X, tal que el L de X es el mínimo. Entonces acá notamos que es claramente 0 porque todos los demás son infinitos. Entonces vamos a trabajar con A en la primera iteración. ¿Ya? Claramente L de X no es infinito, ¿ya? Así que vamos a seguir. Este caso en realidad es bien particular y normalmente no van a pasar, no van a llegar a este stop. ¿Ya? Lo que significa ese stop es que van a haber nodos a los cuales no se puede llegar. ¿Okay? Entonces normalmente no vamos a parar aquí. Entonces vamos a seguir. Entonces el algoritmo nos dice sacar a x de q. Así que como el mínimo en esta iteración era el a, lo sacamos. Y yo acá voy a ir anotando el número de la iteración en el que lo sacamos, para que sea más ordenadito. Entonces vamos en esta parte. Y ahora debemos analizar todos los vecinos de A en Q. Ya eso es muy importante, en Q. Y calcular L. Okay, entonces notemos que los vecinos de A serían A, C y F. ¿Ya? Así que debemos calcular L de B, L de C y L de F. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Con la función mínimo entre el valor que tiene B, en este caso, que es infinito, ¿ya? El valor que tiene C, que también es infinito, porque estamos en la primera iteración,
y el de f también es infinito. Y el otro valor es el valor de a, ya que en este caso es 0, ¿cierto? 0, 0, más el costo asociado a al arco que une a con, por ejemplo, en este caso b. Así que en el grafo podemos ver que acá tenemos un 1, así que un 1. Para c tenemos 3 y para f tenemos 10. Ya, ese 10 que está ahí. Entonces, estas van a ser fáciles de calcular porque estamos calculando el mínimo entre un número e infinito, y sabemos que eso siempre va a ser el número, ¿cierto? Así que en este caso no hay problemas y van a salir todo esto infinito. Entonces, tanto para b, para c y para f van a salir lo infinito. ¿Ya? Entonces, para b dijimos que va a ser 1, para c va a ser 3 y para f va a ser 10. ¿Ya? Y ahora debemos indicar el camino, ¿ya? Porque acá nosotros lo que estamos diciendo con el 1 es el mínimo valor para llegar a b desde a va a ser 1, ¿ya? ¿Y mediante qué camino lo voy a hacer? Mediante a y b, ¿ok? Entonces lo mismo acá con c. En este caso es es solamente un camino, ¿ya? O un arco. Así que lo vamos a completar de esta forma, ¿ya? Y ahí ya analizamos todos los vecinos de a, así que ya estamos listos con la primera iteración. Ahora debemos, ya finalizamos acá, si se fijan volvemos al while. Entonces el while va a decir, ya, el conjunto x, perdón, el conjunto q es vacío o no. Claramente aún no, así que vamos a tomar el x que tiene el mínimo L de x, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir tachando los que ya sacamos. El a ya lo sacamos, ahora debemos sacar el siguiente, que si se fijan va a ser b, porque tiene asociado un 1. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a tachar para que vaya quedando ordenadito. Y de q también lo vamos a tachar y vamos a decir que lo sacamos en la segunda iteración. Así que ahora tenemos que estudiar los vecinos de b. ¿Ya? Notar que estos vecinos son g, d, e y c. ¿Ya? Para g, para d y para e, fijémonos que L es infinito, de nuevo. Así que vamos a tener que repetir lo que hicimos anteriormente. Pero ahora lo vamos a hacer directamente porque ya vimos que para casos de infinito, simplemente los infinitos sí o sí se van a borrar. Así que para G, para D y para E, vamos a actualizar los valores directamente. Entonces, ojo aquí, debe ir el valor de B, ¿ya? Porque tomamos a B en esta iteración, más el costo asociado a al camino, perdón, al arco. ¿Ok? Entonces en este caso sería B, y nos fijamos en el BD, que es 7, ¿cierto? Así que ponemos acá 1 más 7. Eso sería realmente 8, así que lo ponemos al tiro. Para E hacemos lo mismo, que sería 1 más 5. Y para G también hacemos lo mismo, que sería 1 más 2. ¿Ok? Y ahora debemos escribir los caminos. Y ya estábamos en B, así que primero debemos escribir el camino para llegar a B, que sería AB. Y luego agregamos la letra que falta. Entonces vamos a hacer lo mismo para D, para E y para G. Ok, y ahora nos faltaría solamente analizar un vecino de B, que sería C. ¿Ya? Entonces notemos que C acá es un caso distinto porque C tiene asociado un L, que es 3. Ok, entonces acá vamos a escribirlo porque es un caso más de interés. Entonces voy a calcular el L de C. Entonces ahora voy a calcular el mínimo entre el valor que ya tiene C, que nos fijamos que es 3, y el valor de B, que sabemos que es 1. ¿Ok? Esto es 1. Más
el valor del costo del arco entre B y C, que sería 1. Entonces acá notamos que estamos calculando el mínimo entre 3 y 2, eso es 2, así que C lo vamos a tener que actualizar. Borramos el 3, ponemos el 2 y actualizamos el camino. ¿Okay? No se olviden de eso. Entonces acá va el camino del B, que sería AB, y agregamos el C. ¿Ok? Entonces ahí estaremos listos con la iteración del B. Entonces nuevamente vemos el algoritmo de Dijkstra y volvemos al while. Ya, Q todavía no está vacío, porque no queda C, D, E, F y G. Así que vamos a tomar nuevamente el nodo que tiene el mínimo L. ¿Ok? En este caso claramente es C. Así que lo tachamos aquí. Y voy a decir que lo saqué en la tercera iteración. ¿Ya? Y acá tenemos que estudiar los vecinos de C que están en Q, ¿cierto? Eso es importante. Esta parte que ya la había señalado aquí, los vecinos de X en Q, en este caso X es C, así que no vamos a tomar en cuenta ni A ni B, porque eso ya lo sacamos. ¿Ya? Esto está acá. Eso ya están afuera de Q, así que no nos interesa. Solo nos importa D y nos importa E. Así que veamos por ejemplo para D. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. L de D sería el mínimo entre el valor que ya tiene D, y nos fijamos es 8, y el valor de C, que es 2, más el costo de ir de C a D, que eso es 9. ¿Ya? Esto claramente va a ser 8, así que con D no vamos a hacer nada. Y ahora vamos a estudiar cómo se comporta para E. Así que nuevamente sería el mínimo entre el costo de E, que aquí vemos que es 6, y 2 más el costo del arco entre C y E, que sería 3. ¿Okay? En esta parte nos conviene porque es un 5, así que vamos a eliminar el 6. El 6 asociado al E. ¿Okay? Lo vamos a eliminar. Acá vamos a poner un 5. Iremos a actualizar el camino nuevamente. Aquí va el camino de C, que es ABC. Ya, lo estoy mirando de acá. Y agregamos el E. ¿Okay? Entonces ahí estaríamos listos con todos los vecinos de C. Así que vamos a seguir. Nuevamente volvemos al while. Q todavía no está vacío, así que vamos a tomar el siguiente nodo que tiene el L mínimo, que en este caso es G. Ya, lo voy a tachar y voy a indicar que lo saque en la iteración 4. Así que sigamos. Debemos estudiar los vecinos de G, que solamente sería D. ¿Ya? Pero acá notamos rápidamente que D tiene un mínimo, perdón, tiene un L de 8, y acá simplemente el costo de ir de G a D ya es 12, así que claramente no lo vamos a actualizar. Ya, así que aquí no vamos a ahorrar escribir y simplemente vamos a pasar a la siguiente iteración, porque no vamos a poder hacer nada con G. Así que debemos elegir el siguiente nodo, que nos fijamos acá que sería el 5, ya, es decir, sería E. Así que aquí vamos a sacar a E en la quinta iteración y la vamos a marcar. Y ahora vamos a estudiar los vecinos de E. ¿Ya? Tenemos a D y tenemos a F. Veamos qué pasa con F. Tenemos L de F. ¿Ya? Va a ser el mínimo entre el valor que ya tiene F, que es 10, y el valor de E, que es 5, más el costo de ir de E a F, que es 2. ¿Ok? Entonces esto es 7, así que vamos a tener que actualizar F. F ahora es 7, y actualizamos también el camino, que no se nos olvide. Así que aquí va el camino de E, que es A, B, C y E, y agregamos el F al final. Y ahora nos faltaría ver el otro vecino de E, que es D. ¿Ya?
Entonces veamos que D tiene un valor de 8 actualmente, así que L de D va a ser el mínimo entre 8, que es el valor que ya tiene, y el valor de E, que es 5, más el costo de ir de E a D, que es 2. ¿Ya? Es 2. Sí, 2. Entonces aquí va a ser un 7. Así que vamos a tener que actualizar nuevamente el costo de L de D. Okay, ahora va a ser 7. Y el camino va a ser el camino de E, que es este camino largo que dijimos A, B, C, E, y agregamos el D al final. Okay. Entonces ahí estaríamos listos. Este 5, ignórenlo, no sé por qué está ahí. Y ahora seguiríamos con la siguiente iteración. Debemos tomar el mínimo nodo, perdón, el nodo que tiene el mínimo L. Entonces acá veamos que solamente nos quedan 2 nodos y ambos tienen un L de 7. ¿Ya? D y F. Entonces, no sé, por ejemplo, saquemos el D. Entonces vamos a sacar el D en la iteración número 6 y nos fijamos que el D solamente podría ir a F, ¿ok? Porque es el único que nos queda en Q. Y D tiene un valor de 7. El costo de ir de D a F es 1. Así que estaríamos calculando el mínimo entre 8 y el valor que ya tiene F, que es 7. Así que eso va a ser 7, así que no vamos a actualizar nada en esa iteración. Ya. Y en la última tampoco nunca se hace nada, así que ya estaríamos listos. Vamos a ver esta en la última iteración. Y aquí ya estamos listos con la primera pregunta que nos pedía calcular el algoritmo de Dijkstra. Entonces, ahora sigamos. En la segunda dice, ¿qué significa el camino más corto entre dos nodos para este grafo? Y esta pregunta es muy importante, chiquillos, porque la primera, si se fijan, era mecánica, era aplicar un algoritmo, pero la segunda llevaba más por la interpretación. Y estas son las típicas preguntas que caen en los controles y en la evaluación en general. ¿Okay? Entonces, para entender bien qué significa el grafo, simplemente hay que leer bien. ¿Okay? Entonces acá nos dicen que los nodos representan los estados internos de una máquina, los arcos, la posibilidad de pasar de un estado al otro, y el peso, ¿ya? El tiempo en segundos que toma esta transición. Entonces la pregunta es, ¿qué significa el camino más corto entre dos nodos para este grafo? Lo voy a escribir acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos que el camino más corto entre A y F, es 7. ¿Ya? ¿7 qué? 7 segundos. Porque eso nos dice el enunciado. Entonces, lo que significa es que, por ejemplo, para A y F, yo como mínimo, ¿ya? O el mejor camino o el camino más corto que va a llevar a la máquina de un estado del A al F se va a demorar 7 segundos. ¿Ya? Es lo mínimo, el mínimo tiempo en el que la máquina puede llegar del estado A al F. Y en general eso se va a significar como las soluciones del algoritmo de Dijkstra para este ejercicio en particular. Entonces ahora veamos la última pregunta que dice, se busca programar una transición entre el estado A y el D con un costo epsilon. ¿Ya? Esto es una incógnita. Con un costo epsilon. De forma que la transición desde A hasta F sea más rápida. ¿Ya? O sea, nosotros estamos buscando hacer más corta la transición entre A y F, es decir, que nos demoremos menos tiempo, ajustando un epsilon. ¿Ya? Y además nos preguntan cuál es el máximo valor que puede tomar epsilon. Entonces, podemos ir probando. Bueno, ahí nos escribí la 2. Podemos ir probando qué pasa para cada caso. Por ejemplo, pongamos un epsilon igual a 1. Veamos qué implica que acá epsilon valga 1.
¿ya? Entonces veamos que si epsilon vale 1, el camino más corto entre A y B ahora va a ser 1, ¿ya? Porque acá yo tengo un 7, pero ahora voy a tener un arco directo que me une A con D y que vale 1. Entonces ese arco va a cambiar, o ese camino más corto, mejor dicho. Entonces voy a escribir que el costo entre A y B ahora va a ser 1, ¿cierto? Y eso me va a implicar que yo de D voy a poder llegar a F con un costo de 1. Costo de D a F es igual a 1. ¿Okay? ¿Y esto qué nos está diciendo? Que el costo entre A y F va a ser 2. ¿Ya? Entonces vemos que con un epsilon igual a 1, el camino más corto entre A y F ya disminuye, pero disminuye bastante, si nos fijamos. Entre 7 y 2 es bastante la diferencia. Entonces ahora nos piden el máximo epsilon, ¿ya? Así que podríamos ir probando con epsilon más grandes y ir viendo hasta cuál se cumple. Por ejemplo, tomemos un epsilon igual a 6 y veamos qué pasa. Entonces, si tengo un epsilon igual a 6, el camino más corto entre A y D se va a actualizar nuevamente, porque dijimos que era 7, así que ahora va a ser 6. El costo entre A y B va a ser igual a 6. Ya. Además, nosotros sabemos que el costo entre D y F es 1. Entonces, el costo entre A y F va a ser 7. Ya. Y nosotros que teníamos inicialmente, que el costo entre A y F ya era 7. Entonces al parecer nos pasamos, porque acá no estamos solucionando los que nos pedían. ¿Ya? Recordemos que acá dice, se busca programar una transición entre el estado A y D con un costo epsilon, de forma que la transición desde A a F sea más rápida. Y con un epsilon igual a 6, no la estamos haciendo más rápida. ¿Ya? Entonces aquí claramente el epsilon, o el mayor epsilon, que cumple esta condición va a ser 5. ¿Ya? Entonces acá vemos que el costo entre A y D va a ser 5. El costo entre D y F seguirá siendo 1. Un segundo. Ok, entre D y F seguirá siendo 1. Así que el costo entre A y F será 6. ¿Ya? Entonces, este es el máximo epsilon, ¿ya? Que cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Mejorar el tiempo de transición de la máquina entre A y F. ¿Okay? Entonces de esta forma solucionamos los ejercicios. Mucho ojo, chicos, con el orden acá. Bueno, acá no quedó muy ordenadito, pero les recomiendo mucho a la hora de ir haciendo Dijkstra en papel, escribir el conjunto Q, ¿ya? Porque de esa forma van a poder ir tachando y actualizando a la vez el conjunto Q, ¿ya? Entonces de esa forma aquí en esta instrucción, en el que analizan los vecinos de un nodo, pero que están en Q, no se van a confundir, ¿ya? Y ahí estaría resuelto este problema, chicos. Espero se haya entendido. En caso de cualquier duda, pueden consultar por Discord, ¿ya? Y eso, hasta ahí estaremos.